El doctor Hamlin en San Francisco, en los Estados Unidos, hizo un trabajo en el norte de Estados Unidos y encontraron o determinaron que aproximadamente el 10% de los pacientes que se llevan a clínica por cualquier razón son cardiópatas. En nuestro caso, hicimos estudios en Puebla, Cuernavaca, Tecamachalco, Pachuca y Cholula y obtuvimos un 37% de frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que son animalitos que llevaban para estética, para corte de uñas, para aplicación de vacuna, desparasitación, para cualquier cosa que no fuera enfermedad. Y a esos pacientes les hicimos estudios cardiovasculares. De todos esos animales, más de 2014 creo que fueron los animales, eh, el 37% presentaba algún tipo de afección cardíaca. Entonces, esto nos quiere decir que por lo menos la tercera parte de nuestros animales que nos llevan a consulta o con los que tratamos todos los días van a poder tener afecciones cardíacas. Y esto nos lleva a dos puntos. Uno, primero, no estamos atendiendo bien a nuestros pacientes, no estamos procurando el bienestar animal en nuestros pacientes. Y dos, estamos dejando de ir dinero, porque si económicamente hablamos de la consulta de especialidad, pues estamos dejando de atender, de abordar un problema que presentan nuestros pacientes y eso va a repercutir en los ingresos de nuestra clínica. ¿Por qué nosotros tenemos 37% en México y por qué el 10% en Estados Unidos? Seguramente por la pureza racial, es decir, por cuestiones genéticas, por cuestiones de alimentación, por cuestiones de altura sobre el nivel del mar, por cuestiones de que en Estados Unidos casi todos los perritos son domiciliados, aquí los sacan a la calle, en fin, una serie de variaciones que tenemos en Latinoamérica y especialmente en México, que nos ha llevado a determinar que la tercera parte de nuestros pacientes pueden ser cardiópatas, ¿no? Este mismo doctor, Robert Hamlin, dice, un correcto examen físico diagnostica el 85% de las enfermedades cardíacas. El 15% restante determina y cuantifica su severidad. Si ustedes lo logran entender bien, nos está diciendo que la chamba es de nosotros, es decir, no es el tener un electrocardiógrafo, que es muy bonito tener el trazo, hablaremos de ello, no es tener un ecocardiógrafo o un aparato de rayos X, las imágenes son muy bonitas, nos definen muchas cosas, pero solamente son herramientas para determinar y cuantificar la severidad. Depende de nosotros ese 85% de auscultar todos los días a todos los pacientes. Es que me lo traen a peluquería, sí, pero ¿qué tal si en el transcurso de la peluquería se te infarta, se te colapsa el animal? Vamos a ver algunos videos sobre síncope cardíaco y entonces ahí por un ingreso de estética vas a tener el problema de darle cuentas al propietario por no haber diagnosticado a tiempo y haber sido cauto con tus pacientes. Entonces, no se les olvide este 85%, es decir, la mayoría, por no decir que todo el trabajo, depende de la capacidad que tengamos que auscultar. Ahora, si vamos a cursos o conferencias o leemos libros de cardiología, nos enredan muchísimo, nos dicen, no, es que los soplos cardíacos, es que las arritmias, que, bueno, vamos a tratar, o voy a tratar en esta plática, de darles tips para hacerlo lo más simple posible. Lo primero que tenemos bien entendido es que hay predisposición genética, por supuesto que sí. Los perros de razas pequeñas son más predispuestos a problemas valvulares que los de razas grandes. Y los perros de razas grandes son más predispuestos a miocardiopatías dilatadas que los perros chicos. Sin embargo, no son exclusivas. Podemos tener perros chicos con miocardiopatía dilatada y podemos tener perros grandes con valvulopatías. Lo importante es que con esta idea nosotros podamos saber qué queremos buscar. Si me llega un perrito French, lo primero que debo entender es que el 100% de los French Poodle en todo el mundo tienen un factor genético que los predispone a la degeneración de su válvula mitral. Entonces, el 100% de los frenchitos a partir de los 6 8 años de edad van a tener problemas valvulares. Les guste los dueños o no les guste, lo diagnostiquen ustedes o no lo diagnostiquen, el perrito lo va a padecer. Entonces, yo espero que a partir de hoy no se les olvide y todos los frenchitos les hagan una auscultación cardíaca para que detecten en el momento en que empiezan los problemas cardiológicos.
Mientras más temprano los atendamos, mejor calidad de vida y mejor cantidad de vida le vamos a proporcionar a nuestros pacientes. Ahora bien, hay razas que pueden tener ambos tipos de afección. Por ejemplo, los cockers. Los cocker spaniel tienen degeneración valvular mitral y además pueden generar miocardiopatía dilatada. ¿Qué pasa con los gatos? Bueno, los gatos también son otras patologías. La principal en ellos es la miocardiopatía hipertrófica felina, pero también los gatos tienen predisposición, principalmente los gatos de pelo corto, que son la mayoría de los gatos que nos llevan a consulta. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que verificar, como siempre en nuestra práctica diaria, hacer una buena anamnesis, checar cuál es el estado de inmunización del paciente. Recordemos que hay afecciones o enfermedades a las que se pueden prevenir, que se vacunan estos animalitos y que pueden generar problemas cardíacos, moquillo, parvovirus y muchas otras. El tipo de dieta, cantidad y frecuencia. ¿Por qué? Porque animalitos que están con las croquetas que se venden a granel o con la croqueta que es pura galleta o cosas por el estilo y que tienen deficiencias en carnitina y en taurina, van a tener problemas cardíacos. Consumo de líquidos, cantidad y frecuencia. Si no garantizamos que nuestros animalitos tengan una depuración renal apropiada porque haya un volumen circulatorio apropiado, pues seguramente van a tener problemas cardíacos a consecuencia del eje cerebro-cardiorrenal. Obviamente, si hay buen consumo de líquidos y buena en cantidad y frecuencia, tenemos que verificar la misión, que sea igualmente deficiente en cantidad y frecuencia. El motivo de la consulta, ¿cuándo inició y qué notó? Hay muchos de los pacientes, y voy a ser muy insistente en esto más adelante, muchos de nuestros propietarios, de nuestros tutores, de nuestros pacientes, que nos platican, yo les digo, oye, su perro tiene tos. Ah, sí, la ha tenido desde cachorro. Y que no, es que es normal en él. No, no, no es normal. En ningún momento la tos es normal, ni en nosotros ni en nuestros animales. Que nos acostumbremos a verlo, que no sea otra signología con la que inician, más que con un cuadro de tos, con una tos concurrente, principalmente nocturna, no nos debe de acostumbrar a que eso es normal en el paciente. Entonces hay que estar muy cautos cuando le pidamos información a los propietarios, cuando inician y qué fue lo primero que notó. ¿Realiza actividad física o no realiza actividad física? Algo importante es que ustedes o nosotros o los animalitos, si tenemos una deficiencia cardíaca, una deficiencia circulatoria, lo que menos vamos a querer hacer esfuerzos. Es decir, va a haber renuencia al ejercicio. El paciente no va a querer moverse o se va a mover lo menos posible para no promover demandas por el músculo esqueléticas de oxigenación y de nutrientes y entonces forzar al corazón al trabajo. Ya decía, la tos, si lo llega a reconocer el dueño, si nosotros al palpar tráquea o al parmopercutir evocamos esos accesos de tos en los pacientes, bueno, pues hay que hacer una descripción de qué tipo de tos tiene, si es seca, si es húmeda, con qué frecuencia la presenta y en qué momento del día. Recordemos que en fisiología nocturnidad implica organicidad. Un órgano mientras está en activo, mientras está durante el día que el paciente está realizando alguna actividad, está ajustándose sus mecanismos fisiológicos para compensar y trabajar. Pero cuando el animalito, cuando nosotros descansamos, entonces en ese periodo de descanso se logran evidenciar algunos signos que no vemos durante el día o se hacen más notorios. Agitación excesiva o dificultad respiratoria, de todo esto van a ver, vamos a ver algunos videos ahorita adelantito de los signos clínicos. La agitación excesiva o dificultad respiratoria, esto es clásico. Si el animalito no puede circular sangre hacia pulmón para oxigenarla del lado derecho, pues no va a poder recibir sangre limpia del lado izquierdo y por lo tanto todos los tejidos, incluyendo pulmones y riñones, van a tener problemas. Desmayos o desvanecimientos, o lo más correcto sería lipotimias, que también son muy frecuentes. Si el corazón no es capaz de mandar suficiente volumen y presión de sangre al cerebro y este se ve en hipoxia, lo que va a hacer ese cerebro es desconectar al resto del organismo para reducir sus demandas de oxígeno y el abastecerse de la mayor cantidad posible.
Vamos a ver algunos videos y algunos ejemplos. Cambios de comportamiento y peso. Normalmente las enfermedades, ya decíamos, pueden ser eh, congénitas o pueden ser adquiridas. En el caso de las adquiridas se da en pacientes viejitos, en pacientes de mediana o de grande edad, hablando de animales de 6 8 años en adelante. Y en esos animalitos el dueño debe de haber notado o tendremos que cuestionarlo para ver si notó algún cambio de comportamiento. El animal se vuelve desconfiado, el animal se vuelve temeroso, el animal cambia algunos hábitos y casi siempre pierde peso. Si ha tenido medicación vigente y retrógrada, la mayoría de los casos vamos a conferencias, a congresos, y por hacernos la vida fácil y publicidad a los laboratorios nos dicen, ah, pues mira, estas enfermedades se tratan así, como si todas las enfermedades se fueran a presentar exactamente igual en todos los pacientes. Nosotros decimos que hay, existen los enfermos y no las enfermedades. ¿Por qué los enfermos? Porque cada enfermo va a reaccionar su organismo de diferente manera a la misma enfermedad. Entonces no debemos de perder de vista esto. No medicar o verificar qué medicación se le ha dado al animal. Porque si tuvo tos, pues lo primero que pensamos es, pues vamos a darle un antitusígeno, ¿no? Y si sigue teniendo tos, pues entonces vamos a darle un antibiótico. Y si sigue, y entonces le vamos aumentando las medicaciones y vamos afectando corazón y vamos afectando pulmones y vamos afectando todo el organismo del animal. ¿Con qué facilidad el animal permite la medicación? Es decir, es renuente, se pone agresivo, no lo permite o sí lo permite. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir elaborar mi plan terapéutico más adelante. Estudios generales previos, si es que se los realizaron, quizá alguna cirugía, están esterilizados y le hicieron sus prequirúrgicos o le tomaron alguna placa radiográfica en donde pues lo único que querían ver era si el aparato reproductivo estaba bien o alguna otra situación, pero no se fijaron en la silueta cardíaca o no se fijaron en cómo están las enzimas TGP y TGO, ¿no? Estudios cardiovasculares previos que se hayan hecho, si por alguna circunstancia algún médico realizó algún estudio cardiovascular, habría que analizarlos para ver si esa afección se presentó en las condiciones en las que estaba el paciente en ese momento de manera secundaria o realmente es una enfermedad cardiovascular primaria que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. Y por último, la recomendación sería los viajes a zonas endémicas. En la ciudad de Puebla no tenemos mucha frecuencia, es rarísimo el animal para ver, por ejemplo, problemas de gusano del corazón. ¿Por qué? Pues por la altura sobre el nivel del mar, por el clima, por una serie de circunstancias. Normalmente lo vemos en animales que vienen de la costa, pero hay muchos países o muchos estados dentro de nuestro mismo país que están a nivel de costa, en donde la dirofilaria, es un visitante muy frecuente en el corazón de nuestros animales. No se diga chagas y otro tipo de afecciones. Bien, una vez que tengo mi anamnesis, entonces voy a mi examen general completo. Primero empiezo por el completo y después hago el cardiovascular. El estado general del animal en movimiento, si hay alguna cojera, si se lateraliza al deambular, si el animalito empieza a presentar problemas de síndrome de déficit cognitivo, es decir, camina, de repente como que se le olvida dónde va y se regresa, o camina pegadito a las paredes, o algo muy frecuente y que se confunde con síndrome vestibular. Los animales que tienen síndrome de déficit cognitivo tienden a caminar con la cabecita de lado y cualquiera pensaría que es una otitis, es un síndrome vestibular, pues no necesariamente, puede ser un problema cardiovascular. El corazón no manda suficiente oxigenación al cerebro y este se afecta y nos da ese tipo de signología. En reposo, cómo está el animal, si jadea, si tiene apnea en inspiración o en expiración, en fin, qué características presenta este animalito en reposo. Su frecuencia cardíaca, igualmente, si está muy alta, si está muy baja, si tiene o presenta ruidos respiratorios a la auscultación, perdón, frecuencia respiratoria, me equivoqué, y frecuencia cardíaca, ambas, ¿no? Sabemos que dependiendo de la raza, dependiendo del tamaño, dependiendo de la actividad de muchos factores, tenemos diferentes frecuencias cardíacas y frecuencias respiratorias, pero sabemos que deben de estar por
un margen fisiológico normal. El pulso arterial, no olviden que es diferente pulso que presión arterial, que es la puse hasta el final. El pulso arterial, el que debemos de medir o de determinar en el pulso, no es la frecuencia. La frecuencia cardíaca se detecta directamente sobre el corazón. Me pongo el estetoscopio a las ojivas en los oídos, aplico el estetoscopio sobre el tórax del paciente, tercera, cuarto espacio intercostal de ambos lados, y yo debo de contar la frecuencia cardíaca. No es válido, si hablamos de frecuencia cardíaca por minuto, no es válido, mido cuántos o escucho cuántos latidos hay en 10 segundos y multiplico por 6 o en 15 y multiplico por 4. No, es latido por minuto. En 60 segundos, en un minuto, ¿cuántos latidos escucho? ¿Por qué? Porque si el paciente está arrítmico, es obvio que en cada periodo de 6 o de 4, es decir, de 15 segundos o de 10 segundos, va a variar esa frecuencia. Entonces tenemos que aplicarlo por un minuto, hacer el conteo durante un minuto. En el pulso arterial yo tengo que ver primero que cada vez que haya un latido, haya percepción de pulso en alguna arteria periférica. Pero lo que yo tengo que evaluar es si esa arteria se llena o se siente vacía. Si esa arteria tiene un buen flujo sanguíneo o no lo tiene. Es decir, tengo que verificar la distensibilidad de esa arteria y la fuerza de oposición que ofrece hacia esa distensibilidad forzada por la presión arterial. Pero también debo de verificar si es coincidente, si cada vez que escucho el latido cardíaco siento el pulso arterial, porque si no, entonces hay problemas circulatorios. Recuerden que el pulso arterial lo genera el corazón, pero si el corazón late por un lado y las arterias están circulando sangre de manera diferente, por estrechez, por cualquier circunstancia, entonces vamos a tener una disparidad en la coincidencia de la frecuencia cardíaca con el pulso arterial. La otra situación serían los sonidos cardíacos. Yo debo escuchar siempre un loop-dup, loop-dup, loop-dup. Y nos dicen que debo de escuchar o debo de guiarme por la mnemotécnica PAM 345 del lado izquierdo, T4 del lado derecho. Sí, es una mnemotécnica muy útil. El único problema es que a veces tenemos espacios intercostales tan pequeños que me hago bolas con lo que estoy escuchando. Yo se las voy a poner más fácil, se las voy a sugerir más sencillo. Si pongo mi estetoscopio hacia craneal en el tórax, es decir, al inicio del tórax, los primeros 2 o 3 espacios intercostales de cualquiera de los dos lados, derecho e izquierdo, y escucho soplo más fuerte que hacia caudal, es decir, hacia diafragma, entonces las válvulas que pueden estar afectadas me sugiere que sean la pulmonar o la aórtica. Si no, si el sonido, el soplo es más caudal, es decir, más hacia el tercer, cuarto, quinto espacio intercostal del lado derecho o del lado izquierdo, pues entonces lo que me está diciendo ahí es que ese soplo es mitral o es tricúspide. Con que yo sepa que hay un soplo y con que yo sepa cuál es la posible arteria, la posible válvula, perdón, que está fallando, con eso es más que suficiente. Si la Sociedad Americana de Cardiología dice que se mide en sextos y que puede ser de una intensidad de 1, 2, 3, 4, 5 o 6 sextos, ¿para qué me complico? El soplo, soplo. Lo mismo está fallando la válvula si es de un sexto que si es de 6 sextos, con diferente intensidad. Pero yo no soy cardiólogo, entonces lo único que tengo que detectar es si hay o no presencia de soplos. Por lo tanto, debo de acostumbrar mi oído a percibir los sonidos cardíacos. El tiempo de llenado capilar y el color de mucosas. El tiempo de llenado capilar, no sé ustedes, espero que en la facultad les hayan dado bien el tip. Normalmente llegamos, presionamos la encía con cualquier dedo y la soltamos. No, debemos de presionar durante un minuto y soltar para entonces realmente poder evaluar el llenado capilar. Si yo lo presiono y lo suelto, no le estoy dando suficiente tiempo a que haya una vasoconstricción en el sitio de presión y entonces el llenado capilar se va a dar de manera errónea. ¿De acuerdo? Y el color de las mucosas. El color de las mucosas, recordemos que nuestros pacientes están en cuadripedestación. Al corazón le cuesta el mismo esfuerzo bombear sangre hacia craneal que hacia caudal, a diferencia de los humanos que estamos en dos piernitas.
en donde la fuerza de gravedad nos ayuda a que circule la sangre. Por lo tanto, debemos de checar el color de las mucosas craneales y caudales y ver si no hay diferencias entre unas y otras. Y por último, lo dejé al último porque es lo más importante. Si ustedes van a una consulta, la que sea, con cualquier médico, lo primero que hace es siéntate y te voy a revisar tu presión arterial. ¿Por qué los médicos veterinarios no lo hacemos? ¿Porque no nos enseñan? ¿Porque no sabemos? ¿O porque nos vale sombrilla? Bueno, pues antiguamente sí era un problema porque solamente teníamos los brazaletes o los banquillos y tendríamos un manómetro y entonces la variabilidad o la movilidad de la flechita del manómetro no era muy preciso, pero ahora ya tenemos todo digitalizado. Hay medidores de presión arterial de uso veterinario calibrados para nuestros animales, muy económicos y otros muy sofisticados, muy caros. Bueno, a cada quien podrá comprar el que de acuerdo a sus posibilidades le interese, pero hay unos muy económicos, les voy a hablar de ellos más adelante, con los que podemos medir la presión arterial sistémica. Recordando, si el paciente está en cuadripedestación y la fuerza de gravedad se opone al flujo sanguíneo por esa cuadripedestación hacia craneal y hacia caudal, nosotros debemos medir la presión arterial en los cuatro miembros, promediarla, y esa va a ser la presión de nuestro paciente. Si tomamos solamente en el miembro izquierdo o en el miembro derecho, craneal o caudal, es decir, no vamos a tener valores correctos. La gran mayoría de nuestros pacientes van a tener en los cuatro miembros presiones diferentes. Es muy difícil que coincidan sus presiones en los cuatro miembros. ¿Por qué? Por esa cuadripedestación. A diferencia del humano, que nos midan donde nos midan, pues la variación puede ser de un 5%, que no es significativo. En cuanto al corazón, tenemos que escuchar su ritmo. ¿Es rítmico o es arrítmico? Es como cuando vamos a un baile y llevamos pareja y las mujeres bailan de maravilla y a nosotros tenemos dos pies izquierdos o dos pies derechos y nos cuesta mucho trabajo, somos muy arrítmicos. Bueno, da igual, el corazón puede ser rítmico o arrítmico. Recordemos que hay una arritmia o puede haber una arritmia fisiológica en los perros que no se da en los gatos o con muy poca frecuencia se da en los gatos, pero en los perros la arritmia respiratoria es normal. Y la mnemotécnica ahí, para que no se les olvide, y seguramente ya se la saben, es BETI, bradicardia inspiratoria con taquicardia expiratoria. Si yo estoy escultando y me fijo en la contracción del tórax y veo que hay bradicardia, es decir, disminuye la frecuencia cuando inspira y se acelera cuando expira, esa es fisiológica, esa arritmia es fisiológica. No necesito hacer un electrocardiograma. Ahora, si no coincide, entonces sí tengo que hacer un electrocardiograma. La frecuencia, ¿con qué frecuencia está latiendo el corazón? Decíamos en un minuto. En un minuto completo, ¿cuántos latidos escucho? Y si coinciden o no con el pulso. Y la definición, es decir, ¿es el loop dub clásico o escucho por ahí algún soplo o algún desdoblamiento del cardíaco? Es decir, un sonido diferente. Ya les comentaba, los focos valvulares son estos, no le hagan caso. Si auscultan hacia craneal y hay soplo de mayor intensidad que hacia caudal, son pulmonar o aórtica las que fallan. Si el soplo, por el contrario, es más fuerte hacia caudal, es tricúspide o es mitral. Y siempre muevan, como estamos viendo en este perrito, muevan su cabecita hacia arriba y gírenla levemente y vean, verifiquen si hay regurgitación yugular. Acuérdense que las yugulares son venas. Ellas no tienen o no deben de tener palpitación. Si nosotros vemos regurgitación o palpitación o em, venas yugulares, pulso yugular positivo, ese animal tiene problemas cardiovasculares. Para que podamos entender, lo que tenemos que hacer es ponernos el estetoscopio y auscultar todo lo que se nos pare enfrente, de manera de que vayamos educando nuestro oído. Por ejemplo, ese es un latido cardíaco normal en un perro. ¿Cómo escuchan este?
Ese es un soplo cardíaco. Observen a este paciente. Ese es su cuello por debajo de la oreja. Y vean esta vena yugular por un palpite. Eso es un pulso yugular positivo. Si no lo vieron muy bien por el pelo, más adelante les voy a poner otro. Bien, les comentaba en cuanto a color de las mucosas, tenemos que verificar si aquí están rosáceas en craneal y están pálidas o cianóticas en caudal. Hay diferencias, ¿por qué? Porque son vasos diferentes los que circulan hacia un lado que hacia el otro. Y uno puede estar parcial o totalmente obstruido y el otro no. Entonces, siempre debemos de verificar el color de las mucosas, tanto craneales como caudales. En el caso de los gatos, verificar, vean ustedes esta patita, la de abajo, con respecto a la de arriba. La de abajo está rosadita. Y si la pudieran palpar, sentirían que está calientita esa patita. Mientras que la otra está totalmente pálida, totalmente blanquecina y además está fría. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que el miembro de arriba no está recibiendo suficiente irrigación sanguínea. Eso puede ser por una obstrucción arteriovenosa o arterial y venosa. Les comentaba de la presión arterial, sí, tenemos aparatos como que vemos aquí arribita, los Sontec, hay tres modelos, son preciosos, hermosísimos, muy bonitos, pero son tan precisos como el que tenemos acá abajo. La diferencia es que el más baratito de los Sontec está, me parece que en 25 o 30 mil pesos mexicanos, algo así como, serían que mil dólares, mientras, no, un poquito más de $1000, el más barato, mientras que este otro amiguito anda sobre los 4500 pesos. Se hizo un estudio en Argentina en donde se compararon tres modelos diferentes o tres marcas diferentes de medidores de presión arterial, incluyendo estos dos, los Sontec y este otro de abajo, no recuerdo la marca, y se vio que estos dos aparatos tienen la misma calidad para medir la presión arterial en nuestros animalitos. Entonces no es cuestión de peso, es cuestión de echarle ganas para determinar la presión arterial. Podemos realizar también pulsioximetría. Si ustedes notan aquí, estoy haciendo pulsioximetría con un pulsioxímetro de humanos. Claro, en un Rottweiler como este, que tiene las uñas negras, pues yo tengo que buscar una uña que esté rosa o algún borde de piel o sobre los belfos, si me lo permite el paciente, en donde me permita hacer la lectura de la pulsioximetría. Y si tengo un pulsioxímetro de uso veterinario, pues mejor. Estoy ya nerviosa. Ya, vale. ¿Cómo ven este paciente? Terrible, ¿no? La respiración. Y es un cocker. Este paciente tenía las dos cosas. Tenía enfermedad degenerativa valvular mitral y tenía dilatación, miocardiopatía dilatada. ¿Sí? Por lo tanto, pues el corazón es deficiente para hacer circular sangre, el aparato respiratorio se ve afectado y el pobre animal no sabe, no puede ventilar. Por más que la dueña se desespere y la acaricie y lo apapache, esa no es la solución. La solución es detectar el problema cardiológico y darle tratamiento lo más pronto posible. Vean, algo que mucha gente se ve, inclusive por ahí se ve hasta en el Facebook. Un día le hice un comentario a una colega de otro país que sacó un TikTok que decía, los gatos nunca tosen por problemas cardíacos. Y lo aseguraban. Bueno, es correcto que los gatos tienen menos receptores de tusígenos en las vías respiratorias altas y por lo tanto es más frecuente que tosan cuando hay edema. Pero vean este gato. Sí, sí. Ese gato está sin signos de edema. Sí, sí. Fíjate, entonces, entre
Pero bien dijo la doctora, si yo le presiono la tráquea en la entrada del tórax, el gato tose. Este gato tenía un problema cardiogénico y por lo tanto tenía tos. Entonces, que no les inventen de que los gatos no tosen por problemas cardiogénicos. No es muy frecuente, es más frecuente cuando hay edema pulmonar, pero sí tosen cuando tienen problemas cardiogénicos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, los estudios que podemos hacer de manera complementaria, ya aprendimos, espero me haya dado a entender, cómo poder valorar a un paciente, cómo poder diagnosticar que sea cardiópata. Si todavía queremos ser más finos con el trabajo, las recomendaciones para hacer un electrocardiograma, si tiene bradicardia, si tiene taquicardia o si tiene arritmia, porque el problema es de conducción eléctrico. El sistema de conducción eléctrico cardíaco no está conduciendo electricidad de manera correcta. Por lo tanto, se presentan esos tres eventos: arritmia, taquicardia o bradicardia. Si ese es el caso y no es respiratoria, ya lo mencioné, entonces sí, lo correcto es hacer un electrocardiograma para poder verificar por qué es esta arritmia. Ustedes la pueden ver aquí. Entre esta R y esta R hay más distancia que en las subsecuentes. En esta se reduce, en esta se vuelve a ampliar, en esta se mantiene, se vuelve a ampliar. Es decir, esto no sigue un patrón Betty, es decir, bradicardia inspiratoria, perdón, con taquicardia inspiratoria. Lo que él está haciendo es que hay un problema de conducción eléctrico cardíaco. Y para poder determinar cuál es el problema, pues sí, es indispensable hacer el electrocardiograma. Siluetas del corazón, placas radiográficas, yo la verdad las obvio la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es silueta. Y aunque podemos seguir la anatomía por la analogía del reloj, ¿sí? Y más o menos saber qué parte del corazón es la que está afectada, la verdad es que como en este caso, pues yo me puedo hacer bolas porque no sé exactamente qué le está pasando. Hay dos tips. El primero es, en una placa radiográfica, el diafragma nunca debe de rozar con el corazón. Y el otro es que el corazón nunca debe de descansar sobre el esternón. Si yo veo una placa radiográfica, una silueta cardíaca que descansa sobre el esternón y que roza con el diafragma, este corazón está aumentado de tamaño. De un lado, del otro lado, de los dos lados, no lo sé, pero la silueta cardíaca me está indicando que está aumentada de tamaño. Existe, obviamente, la técnica de Buchanan, el tamaño vertebral del corazón. Ustedes pueden medir de la carina hacia el ápice y lo traspolan a partir del cuarto espacio intercostal al número de vértebras de cuerpos vertebrales y le suman la longitud de atrio a atrio, de igual manera traspolado a las vértebras. La suma de esas dos longitudes nos da un número de cuerpos vertebrales. Sí, pero hasta el doctor Buchanan en sus últimas publicaciones se ha visto contrariado porque de repente tenemos animales que tienen un corazón más grande que lo que deberían de tener o tienen un tórax más amplio, en fin, hay mucha variedad y entonces el sistema del índice de Buchanan no es tan exacto y además no nos define qué parte del corazón o qué está pasando dentro de ese corazón. La ecografía, claro, la ecografía es el golden estándar para esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo lo que está pasando dentro del corazón. Yo puedo saber si este atrio, no los puedo escuchar, pero bueno, seguramente vean el tamaño de este atrio con respecto a este ventrículo. ¿Quién debe ser más chico? ¿El atrio o el ventrículo? Obvio que el atrio, ¿no? Entonces yo aquí estoy viendo que tengo un atrio del tamaño del planeta mientras tengo un ventrículo normal. Sí, aquí tengo una correlación más o menos normal entre ventrículo derecho y atrio derecho, pero este atrio izquierdo está aumentado de tamaño. Eso no lo puedo ver en una placa radiográfica. En el eco sí. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este ultrasonido, esta ecocardiografía, no es una ecocardiografía, lo hicimos con un ultrasonido normal, el que tienen la mayoría de las clínicas veterinarias para diagnósticos de gestación. Entonces, si ustedes lo usan para abdomen, pues pónganselo, ¿sí? En el tercer cuarto, perdón, entre el tercer y cuarto espacio intercostales del lado derecho, y si no del lado izquierdo, en cualquiera de los dos lados se puede ver, y aunque no puedan hacer mediciones, y aunque no puedan ver flujos, y aunque no puedan ver todo lo que nos proporciona un ecocardiógrafo,
sí pueden ver, como en este caso, que hay una cámara que está aumentada de tamaño. Con eso confirman su diagnóstico y lo pueden remitir al cardiólogo para que se le dé el tratamiento más apropiado. Esta es la diferencia. Este sí es un ecocardiógrafo, marca Minray, es el que tengo en la facultad. Y vean la diferencia, ¿no? Yo ahí estoy viendo exclusivamente el movimiento del corazón sin Doppler color. Es muy rápido y a lo mejor no acaso diferenciar el tamaño de las cámaras. Pero si yo le pongo el Doppler color, entonces veo flujos. Y entonces ahí podrán ustedes notar perfectamente los reflujos que tiene en ambas válvulas. Es decir, este pacientito que se llama Wicca Morales, es una hembrita, tiene una insuficiencia valvular o bivalvular, ¿no? Mitral y tricúspide traen una pachanga ahí adentro. Es el coquercito del que hablábamos hace rato. Bien, vamos a ver, o les voy a hablar rápidamente sobre síncope o desmayo. Esta es otra situación que pasa frecuente y casi siempre creemos que el problema es neurológico o andamos viendo a ver a quién le echamos la culpa. Perdón, es que Bien, entonces nos habla, este video no es mío, por si no tengo los derechos de autor, me lo plagié, pero me pareció bastante interesante porque nos describe cuáles pueden ser las causas cardíacas y extracardíacas. Vean este otro, se lo robé a la doctora Yukita Shika. Aparentemente el perrito está en el banco y aparentemente está normal, ¿no? Pero de repente se empieza a inquietar. Eso, apenas que miran lo contrario, eso es un síntoma. El signo es este. El animal cae, hace intentos por incorporarse, hasta que pasan unos segundos, vuelve a oxigenarse el cerebro y el animal se levanta. O hay animales más graves como este otro. Noten el color de la lengua. Totalmente cianética, ¿no? Totalmente azulada. Y el paciente no responde a ningún estímulo. Vean qué pasa cuando es capaz de retraer la lengua. Ahí empieza ya. ¿Ves? Pasó el síntoma. No hubo desvanecimiento, pero sí es una lipotimia. Es decir, el animal se vio con hipoxia cerebral y el cerebro desconecta todo para poderse mantener con vida. Bien, este es, no sé, cuando hicieron la presentación, es uno de los libros que he publicado, bueno, en los que he participado. Este manual de cardiología se presentó hace 2 años en el Congreso Veterinario de León y les recomiendo, si les interesa aprender un poco de cardiología o más de cardiología, que lo adquieran para que lo puedan leer. Está bastante práctico. Obviamente, un capítulo del libro es autoría de su servidor. Y por mi parte, pues es todo. Les agradezco su atención. Les dejo, ahí está mi correo electrónico y mi número de WhatsApp y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, estimado doctor Reynoso. En este momento pasamos a la sesión de preguntas y respuestas de SISTI por parte de nuestros asistentes. Por favor, asistentes, para que puedan presentar sus dudas, tienen deshabilitado su micrófono. Quien quiera hacer una participación activando su micrófono, sírvase a levantar la manita con la herramienta de levantar la manita, o bien
pueden en el apartado de chat colocar su pregunta. Doctor Herminio, ¿puedo hacer una participación? Adelante, doctora Irma. Bueno, no es exactamente participación, únicamente deseo felicitar al doctor Reynoso por la información que nos ha proporcionado y me parece que es de bastante utilidad, tanto para ya los profesionistas como para los estudiantes. Debe ser nuestro interés poner cuidado en estos aspectos para una buena atención de los pacientes. Muchas felicidades, doctor Reynoso, y gracias por su excelente conferencia. Al contrario, muchas gracias a ustedes por su atención. Doctor Reynoso, tenemos una pregunta y preguntan, permítame un momento que se volvió a mover. ¿Se puede observar ascitis en perros? Sí, por supuesto, uno de los signos clínicos que se presenta cuando hay falla cardíaca derecha es la congestión venosa, hepática, y por éstasis venosa hay transfusión de plasma hacia cavidad abdominal. También se pueden presentar efusiones pericárdicas y también, obviamente, efusiones pleurales. Casi siempre son por falla derecha. Gracias. Tenemos una felicitación. Le felicita al doctor por su excelente práctica y al parecer ya no tenemos preguntas por parte de los asistentes. Igual llega otra felicitación y preguntan, ¿dónde podemos adquirir el libro? En México con Nacho Libros. Todos lo conocemos. Si han ido alguna vez al Congreso Veterinario de León o al de Tehuacán o a Puebla o en el DF, cualquiera, Nacho Libros, él es el que lo distribuye. O búsquenlo en Facebook. Doctor, nos acaba de llegar otra pregunta y dice, gracias por su charla, médico. ¿Cuál sería el tratamiento para ascotis? No entiendo. ¿De Ascotis. qué dice? Debe ser No, yo creo asitis. que la escribió mal. A lo mejor, posiblemente. Sí, sí, primero tienes que definir si la asitis es de origen cardíaco. Si la asitis es de origen cardíaco, les comentaba yo por falla derecha, entonces tenemos que compensar esa insuficiencia cardíaca derecha, pero lo que tienen que hacer, y eso sí que bueno que lo preguntaron, que les quede bien claro, los diuréticos no van a poder hacer lo que nosotros tenemos que hacer, no nos van a ahorrar el trabajo. Es decir, si tengo un perro con asitis y tiene, vamos, un frenchito y tiene 2 litros de líquido sitio en la cavidad abdominal, no lo voy a sacar ni con toda la furosemida del planeta, ni con ningún otro tipo de diurético. Es decir, tengo que hacer la abdominocentesis y drenarlo. ¿Cuánto lo tengo que drenar? El 100%, bueno, lo más que puedan. No hay problema como cuando hay torsión gástrica en lo que hay que sacar el gas, no el 100%, eso, porque se descompensa el paciente. Aquí no. Cuando tenemos ascitis, la presión es de fuera hacia adentro, por lo tanto no hay ese problema. Yo saco todo el líquido acítico que pueda y entonces sí le mando diuréticos para evitar que se vuelva a formar. Pero sí tengo que sacarlo de manera quirúrgica, digamos, o por punción. Espero haberme explicado. Gracias. Tenemos otra pregunta más, doctor, y nos dice, buenas tardes, doctor. ¿El uso del monitor de anestesia sirve como medio de apoyo para detectar a pacientes cardiopatas en caso de no tener EKG? Una excelente pregunta. El monitor de signos clínicos, el monitor multiparamétrico, es eso, es un monitor multiparamétrico, no es un electrocardiógrafo, no tiene la sensibilidad para podernos definir todos los valores que nosotros vemos representados en un trazo electrocardiográfico para poder clasificar la cardiopatía y verificar qué parte del corazón es el que está afectado. Nos sirve, como su nombre lo dice, para durante el periodo anestésico tener un trazo de la frecuencia cardíaca y una idea de las alteraciones que pudiese tener el paciente, tanto metabólicas como iónicas,
por falta de potasio, por exceso de potasio, por falta de sodio, de calcio, etcétera. Pero no es un registro electrocardiográfico que nos sirva para diagnóstico cardiovascular. Tenemos una pregunta más, doctor. ¿Qué problemas cardíacos se pueden presentar por la deficiencia en carnitina y taurina? Ok, está bien documentado. En los gatos, ustedes saben que es indispensable la taurina. Los gatos van a tener miocardiopatía dilatada felina por falta de taurina. En los perros, tanto la deficiencia de taurina, pero principalmente la de L-carnitina, va a predisponer al corazón a miocardiopatía dilatada. Y estamos hablando de perros y gatos. Si yo algún día les interesa y platicamos sobre fauna silvestre, porque también hacemos cardiología para los quienes no lo sepan en fauna silvestre, curiosamente los felinos como leones, como tigres, como jaguares, que tienen una deficiencia nutricional severísima en todos los humas zoológicos y demás por falta de carnes rojas, todos ellos desarrollan miocardiopatía dilatada, muy similar a la del perro, que se revierte no totalmente, pero sí en un gran porcentaje, corrigiendo la dieta, pero hay que tener un diagnóstico correcto para ver de qué otra manera se le puede ayudar al paciente con inotropopositivos, con diuréticos, con lo que sea necesario. Gracias. Podemos encontrar un perro, por ejemplo, un fresh pool, insuficiencia cardíaca tanto de izquierda y de derecha. ¿Y qué común es? Sí lo no es muy común en el French Poodle, pero sí se puede encontrar. Regularmente les comentaba, los perritos French, por factor genético, el 100% van a desarrollar insuficiencia valvular mitral o enfermedad degenerativa valvular mitral, que puede ser mixomatosa o puede ser fibrosa. Antiguamente se hablaba o se le nombraba mixomatosis valvular, como ahora ya sabemos que puede ser por mixomatosis o por fibrosis, le quitamos mejor ese apellido y nada más lo dejamos como enfermedad valvular mitral. Pero pueden tener insuficiencia valvular tricúspide, ya sea por degeneración, por estenosis, por dilatación, por muchas causas. Y entonces sí, en el paciente como el que vimos, el ecocardiograma que vimos, que había una doble o una insuficiencia valvular, bivalvular, en ese caso los dos lados del corazón estarían dilatados, ¿no? Entonces sí tendríamos una cardiomegalia. Gracias. Nos preguntan, ¿la hipotermia también se puede considerar un signo de problema cardíaco? Sí, la hipotermia nos puede llevar también a problemas cardíacos. Obviamente disminuye la tasa metabólica, entonces el paciente entra en bradicardia. Y una bradicardia severa lleva al paro cardíaco. Gracias. Nos preguntan, ¿cómo diferenciar entre una efusión cardíaca y otro tipo de abdomen? Ok, cuando hablamos de fusión pericárdica es porque está en la caja torácica. Cuando hablamos de ascitis, estamos hablando de una efusión peritoneal. Entonces, según la cavidad en la que esté esa efusión, es como le nombramos. ¿Qué características puede tener? Bueno, ustedes saben, pueden ser exudados modificados o trasudados. Eso ya es cuestión de mandar una muestra al laboratorio para que nos digan de qué origen es, ¿no? Con qué características es. Pero es la localización. Si está en tórax, es pleural. Si está en abdomen, es ascitis o peritoneal. Y si está solamente en la bolsa pericárdica, entonces es una efusión pericárdica. Nos dicen, gracias por la charla. Quisiera preguntar sobre qué opciones terapéuticas podemos instaurar al tener un paciente con soplo o tos cardíaco. Sería lo más irresponsable de mi parte el darles una receta. Todas las pláticas que ustedes vayan, segurito les van a decir, dale diurético, de preferencia furosemida, dale pimovendan, que es un inotropo positivo y vasodilatador, dale un IECA para regular la presión arterial. Las recetas no caben. Si mi paciente no tiene hipertensión, no tengo por qué darle un IECA. No tengo por qué. Los IECAs, cuando hay afección, los IECAs estamos hablando de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina,
que son los priles, ¿no? Captopril, el enalapril, ramipril, etcétera. Si nosotros administramos un pril y el paciente no tiene problema cardíaco, ese efecto, ¿cómo se diría? Uroprotector o protector urinario que tendría cuando hay afección cardíaca, no lo va a tener y sí va a dañar el riñón. Entonces, si mandamos medicamentos de más, podemos perjudicar al paciente. Ahora, en cuanto al Pimovendan, sí, ok, es el inotropo positivo. Hasta ahorita, aguas, porque ahí viene otro, y está por salir al mercado, otro que le va a hacer competencia y muy severa al Pimovendan. Eh, la dosis depende de la severidad del problema cardíaco. Entonces, si le doy por darle, sin tener una cuantificación correcta de la falla cardíaca o del problema cardíaco que tiene el paciente. Si le doy una dosis muy baja, no lo voy a arreglar, no lo voy a ayudar. Si le doy una dosis muy alta, lo puedo llevar hasta un infarto. Entonces, sería muy irresponsable, insisto, de mi parte, el darles una receta. No existen las recetas. ¿Sí? No debemos de pensar que existen las recetas. El doctor Herminio no me dejará mentir, ¿no? O sea, vamos a dar desparasitantes cada 4 meses. Pues, ¿como por qué? Si no tiene parásitos, ¿para qué caramba le doy medicamentos al perro, no? Entonces, lo mismo sucede aquí. No podemos darles una receta de decir, esto es lo que hay que hacer. Lo que yo les recomiendo es, y es el objetivo de esta plática, que ustedes aprendan a detectar problemas cardíacos o pacientes cardiópatas y entonces los puedan turnar, los puedan referir con el cardiólogo para que entre ambos, ustedes y el cardiólogo, se le pueda definir cuál es el padecimiento que tiene, con qué severidad y cuál es el mejor tratamiento, el mejor plan terapéutico para ese paciente. Al tener un agrandamiento del corazón, las escotaduras cardíacas, donde se aloja el corazón en los pulmones, se puede ver agrandadas. A ver, no me quedó claro. Las escotaduras cardíacas. Al tener un agrandamiento del corazón, las escortaduras cardíacas, donde se aloja el corazón en los pulmones, se puede ver agrandadas. Es que no acabo de entender anatómicamente a qué se refiere. Yo supongo que lo que está refiriendo es si la bolsita del corazón, si el pericardio, que es el que aísla al corazón del roce con los pulmones, se puede ver agrandado, se puede ver aumentado. Si aumenta el líquido, sí. Sí, debe haber líquido pericárdico entre 0,12 y 0,25 mililitros por kilogramo de peso. ¿De acuerdo? Entonces, si yo veo un mayor volumen, entonces lo que tiene es una efusión pericárdica. Y si esa efusión pericárdica es tan grande como para hacer presión y no permitir que las paredes libres del corazón se dilaten correctamente, entonces ya es una tamponada cardíaca. Y esa es una urgencia. Ese paciente en ese momento tiene que llegar el cardiólogo a hacer ecoguiada la punción de la bolsa pericárdica y extraer ese líquido, porque si no, llegando a su casa el paciente se les muere. Doctor, por favor, ¿en qué parte de los miembros recomienda tomar las presiones? ¿Sería tomar en los 4 miembros y divididas en 4 tener una medida? Es correcto, es en los 4 miembros, en la parte que quieran. Si tienen brazaletes pequeños, tómenlo más cercano a los dedos. Si tienen brazaletes un poco más grandes, entonces tómenlo en la parte, en el muslo, ¿no? En las partes crurales. Eh, no importa dónde la midan, lo importante es que la puedan medir. Y lo importante es que sea en los 4 miembros, hagan la suma y lo dividan entre 4. De las tres, de la presión sistólica, de la presión diastólica y de la presión media o de perfusión. Las tres son importantes y pueden tener variaciones. Con los equipos para toma de presión, ¿cuántas mediciones son recomendadas o cuál es el mejor mantener y obtener una más certera? Ok. em, la mayoría de las veces se nos recomienda que sean de 3 a 5 registros electrocardiográficos, siempre y cuando yo lo haga en un solo miembro. Si yo lo hago en los 4 miembros y divido entre 4, con una medición en cada miembro es suficiente. Incluso perros que tienen cola,
tomo los 4 miembros y tomo también la presión caudal, la arteria caudal ventral. Pero si lo hacen en un solo miembro, entonces sí háganlo por lo menos unas 3 a 5 veces. Excelente plática, doctor. Muchas gracias. He leído sobre el posicionamiento de Rayos rayos X. X para el estudio del corazón. Tenemos una mejor toma de inspiración o expiración. Ah, ok, eso es muy bueno. El problema es que no lo podemos hacer como los humanos. Al humano le dicen jale aire y deténganlo, ¿sí? O expulse el aire y no respire para poder desocupar o descompresionar la caja torácica y entonces que el corazón se vea, la silueta cardíaca se vea más fiel. En los animales es difícil y atinarle es medio complicado, ¿no? En lo que yo disparo cambia la respiración. Lo que yo sí les recomiendo es que si les gustan las radiologías, tienen aparato de radiología, que recuerden que un principio básico en la radiología es que el órgano que yo quiero ver, si quiero ver su tamaño lo más real posible, es el que debe estar pegado al chasis. Porque a veces entramos de derecha a izquierda el rayo. Y entonces tenemos el lado izquierdo pegado al chasis, perfecto, el corazón está más cercano. Pero si lo hago en el sentido inverso, que casi siempre tomamos izquierdas derechas, entonces estamos dejando un espacio en el que la imagen cardíaca, la silueta cardíaca, va a diferir por ese espacio, no va a ser real. No sé si me expliqué. Tenemos Suntench y hemos visto cambios muchos si se toma a nivel de trazos y por encima de estos. Ok, sí, lo que pasa aquí es que si yo lo tomo a nivel de tarsos, tengo que usar un brazalete. Si yo lo utilizo en la parte más alta, donde la arteria es más grande y donde la musculatura también es más grande, entonces debo utilizar un brazalete de tamaño mayor. El problema no es el aparato, el problema es no usar los brazaletes apropiados. ¿Sí me expliqué? Sí, el que veo tiene varias felicitaciones, pero estoy buscando las siguientes Aquí, preguntas. sí, aquí hay uno que dice, ¿qué tanto se debe apretarse la abrazadera al miembro? Bueno, es un brazalete se debe de apretar al toque, es decir, no apretarlo, digamos, ¿sí? Ponerlo a que quede bien firme sobre el miembro del animal. Si yo lo dejo un poquito flácido, pensando en que cuando lo voy a llenar de aire, cuando se va a insuflar, va a hacer presión y me va a marcar me va a registrar la presión arterial, estoy en un error, porque estoy dejando un espacio de aire. Y entonces la sensibilidad del aparato para detectar la presión se disminuye. Entonces debe de quedar, sí, bien envuelto, bien aplicado sobre la piel o sobre el miembro sin hacer demasiada presión, ¿no? Porque si hago yo demasiada presión, a la hora que lo insufle, cierro luego la arteria y entonces también la medida va a ser diferente, ¿no? No va a ser real. Nos dicen, ¿hasta cuántas desviaciones deberíamos tener en un EKG si se está iniciando con cardiólogo? Si se está iniciando como cardiólogo y si es tan necesario un eco como Doppler al empezar en esta especialidad. Bien. A ver, vamos parte por parte. ¿Cuántas derivaciones deberíamos tener en un electrocardiograma? Nosotros, a diferencia de los humanos, por comodidad, por no pelearnos, porque nuestros pacientes no colaboran, como en el caso del humano, no utilizamos de manera del día a día, no utilizamos los precordiales. Colocamos solamente los las 4 pinzas, los 4 electrodos, perdón, los 4 electrodos en los miembros, es decir, una posición estándar. Solamente que en un trazo electrocardiográfico con la posición estándar o la colocación estándar viésemos alguna parte de la onda R que nos sugiriese que hay una zona de infarto o cualquier otra alteración, entonces sí pondríamos los precordiales para determinar exactamente cuál es. O bien, lo que hacemos es un Doppler, pero haríamos un Doppler espectral, en donde en el Doppler espectral nosotros vamos a ver la contractilidad de las diferentes porciones de una cámara y podemos delimitar cuál es la zona y qué tan grande
es la zona que está sin contraerse, ¿no? La zona con isquemia o con atrofia o con necrosis, ¿no? Inclusive infartos, microinfartos. Creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Ahora, si es tan necesario un ecocardiograma con Doppler al empezar en la especialidad, no, yo les comentaba, bueno, para ser cardiólogo sí, porque necesitas no nada más saber qué tiene el paciente, sino con qué grado de avance o con qué intensidad tiene el problema. Como médico general, utiliza un ecógrafo abdominal para ponerlo en el tórax y solamente ver tamaños de cavidades o apertura y cierre de las válvulas. Se alcanza a ver inclusive muchos engrosamientos en las válvulas con un blanco y negro normal, un aparato de ultrasonido barato. Si quieres introducirte en la especialidad de la cardiología, entonces sí hay que comprar equipos que tengan Doppler color, Doppler espectral, pulsado y continuo, y de preferencia strain y Doppler tisular. En los perros First Pull, ¿la insuficiencia mitral puede estar relacionado o puede ser generado por las fallas renales e hígado? Ok. La insuficiencia como tal, sí. La degeneración de la válvula, no. Son dos cosas diferentes. Es decir, puedo tener un paciente que tenga problemas renales y a causa de ese problema renal se modifica, trata de compensar el eje cerebro-cardiorrenal o el eje cardiorrenal, como lo quieren llamar, y que la insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica lleve a una falla cardíaca. Sí, sí es posible. Por alteración en el grosor de las paredes, entonces, si se modifica el septo y se modifica la pared libre, entonces el anillo valvular ya no va a corresponder correctamente y entonces va a haber una insuficiencia valvular. Sí, pero la degeneración, eso es por cuestión genética y pues los Fresh pump son los más afectos para ello. Por problemas hepáticos, yo nunca he visto que haya una cardiopatía secundaria a un problema hepático. Cardiopatías secundarias a afecciones renales, sí, definitivamente. ¿A partir de qué valor médica A la partir de, hipertensión? ¿A partir de qué valor dice médica la hipertensión? Quiero decir que a partir de ya. qué valor se observa, yo creo, la hipertensión. Sí, el consenso de la CVIM marca que los perros que tengan presión sistólica superior a 160, ¿sí? En un monitoreo de 24 horas. Recuerden que si me traen el paciente, lo suben a la mesa, el perro se estresa porque lo subieron a la mesa, porque ya me vio o porque ya reconoció donde lo inyectan, lo curan, le hacen 20,000 cosas, eso ya está haciendo que haya una descarga adrenérgica y por lo tanto la frecuencia como la presión arterial se van a modificar. Entonces yo tomo la presión arterial y me puedo ir con la finta de que el animal en ese momento tiene 160. Yo tengo que para declararlo eh, hipertenso, tengo que hacer un monitoreo en 24 horas, por lo menos con 4 mediciones cada 6 horas, igual que como se hace una curva de glucosa para un diabético, igual, hacemos una curva de presiones arteriales y si sobrepasa sostenido 160 sistólica o 120 la diastólica, ese paciente es hipertenso. Si no, no es hipertenso. ¿Cómo seleccionamos el brazalete? Muy buena pregunta. Se recomienda que sea el 40% de la longitud del miembro, ¿sí? Entonces, lo mido, si es un miembro anterior, lo mido de la punta de la escápula hasta los deditos, y entonces más o menos el 40% de esa longitud sería el grosor del brazalete en perros. En gatos, el 30%. Tenemos una mano levantada de doctor Guillermo y doctor Guillermo se le ha activado su micrófono. Si gusta participar. Doctor Guillermo tiene la mano levantada, ya se le activó el micrófono. Si gusta participar. Al parecer, como dice por ahí, se le fue la manita.
Entonces desactivamos su micrófono, doctor Por aquí Guillermo. pusieron felicidades, saludos desde Cuenca, Ecuador. Les mando muchos saludos y por ahí, si se acuerdan, pues mándenme un sombrerito, ¿no? Los famosos Panamá hats, que los sombreros que son de Panamá no son de Panamá, son de Cuenca. Yo tuve el privilegio de conocer la fábrica y de traerme, bueno, mi esposa se trajo como 20,000 sombreros. Son una maravilla, ¿eh? Si alguien va a Ecuador, les recomiendo que vayan a Cuenca y compren sombreros, son preciosos. Bueno, doctor, pues no nos queda más que agradecerle por esta excelente charla y bueno, vio los comentarios propiamente de los asistentes, quedaron bastantes prolíferos y bastantes contentos por su charla y a nombre del comité organizador le queremos agradecer. Esperamos que pueda aceptar otra invitación en alguna otra ocasión y me permito compartir la pantalla con la finalidad de agradecer su participación por la excelente charla, eh, igual hacer la entrega de la constancia por esta gran destacada participación como ponente en esta conferencia magistral, Cardiología en caninos y felinos para el día al día del médico veterinario zootecnista. Muchas gracias nuevamente, doctor. Ha sido un placer contar con su presencia y esperamos tener nuevamente con otra participación. Finalmente, hacemos una invitación y a los miembros del comité de los paneles por si desean realizar algún aviso antes de cerrar la sala y antes de que se despidan los asistentes. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Tienen ahí en la última diapositiva mi número de WhatsApp y mi correo electrónico. Y fue un placer estar con ustedes. Seguimos al pendiente. Gracias por su atención. Al contrario, doctor, muchas gracias. Y bueno, a ustedes los asistentes y panelistas, muchas gracias por su compañía y por el interés que tuvieron en participar en esta charla. Esperamos contar con su asistencia en los próximos eventos que tendremos en este ciclo internacional de conferencias en medicina veterinaria y zootecnia. Que tengan un excelente fin de semana. Linda Doctor tarde. Herminio, ¿me permite, por favor, doctor Herminio? Sí, adelante. Pues felicitar de verdad a nuestro invitado, el doctor Alejandro Reynoso, una excelente conferencia, a los panelistas, al doctor Esteban Muñoz, al doctor Ricardo Gamero, la doctora Diana Ortiz, y a usted, doctor, por su invaluable apoyo para este ciclo de conferencias. Y por otro lado, invitar la siguiente conferencia será sobre el manejo analgésico transoperatorio de caninos y felinos. Será impartida por el doctor Fernando Javier Flores Alberanga de la Universidad de El Salvador. Y con esto será fin de mes, la vamos a anunciar próximamente, horario y fecha. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Excelente fin de semana.